Buenos días, hermanos. Dios les bendiga mucho. Amén. Para mí es un gran estar en la mañana de hoy con ustedes. Como el pastor le dijo, mi nombre es Daniel Batista. Me estoy congregando en esta iglesia aproximadamente más de un año ya. Y mi alegría es que me den el privilegio de estar en medio de ustedes compartiendo la palabra de nuestro Dios en este contexto. Pero también esa alegría se conjuga con una gran carga de servir de portavoz, a pesar de la hermana que se llama Teresa. Ustedes no conocen a la hermana Teresa. La hermana Teresa desafortunadamente enviudó a muy temprana edad, con 2 jóvenes. Ella se preparaba, así como muchos de nosotros nos estamos preparando ahora, para los escolares. Y ella hizo su listado, llamó a sus amistades, trató de recopilar la mayor cantidad de cosas que podía tomar para poderle facilitar a sus hijos lo que necesitaban para el colegio. Se dio cuenta de lo que faltaba y así que fue al centro comercial más cercano para comprar lo que necesitaba para sus hijos. Ella se desmontó de su vehículo, fue a comprar lo que necesitaba y retornó al estacionamiento. Al retornar al estacionamiento, no encontró su carro. Ella se quedó pasmada. ¿Dónde? Me parqué, aquí fue que me parqué, y comienza a caminar por el estacionamiento hasta que se da cuenta que su carro había sido robado. Ella llama a la seguridad la trata de abordar, finalmente lo llevan hacia la policía le hace llenar una documentación y ella está rota. Ahora viene sobre ella un peso especial, donde ella se ve sola, donde ella se ve con su necesidad y comienza a llenarse su cabeza de múltiples situaciones. ¿Cómo yo voy a hacer toda la logística que tengo que hacer con mis hijos, empezándolo el colegio? ¿Cómo yo voy a llegar al trabajo? Ve su cuenta de banco, abre el internet, dice, yo no tengo dinero ni para comprar una bicicleta. Entonces, ella cae postrada en oración y dice, Señor, tú me has puesto en esta situación. Yo no tengo nada de dinero. ¿Cómo voy a hacer todo lo que tú me has puesto a hacer yo sola? Ayúdame, devuélveme mi vehículo. Sus hijos la escuchaban mientras ella oraba así. Y entonces, 3, 4 veces al día, ella oraba así. Sus hijos la escuchaban y se unieron a la oración de su madre. 3 días después, una llamada inesperada a su celular. La llaman de la policía. Señora, le tenemos buenas noticias. Parece ser que los ladrones se le acabó el combustible del vehículo y abandonaron el vehículo intacto en una calle. Venga a buscar su vehículo. La señora, sorprendida, comienza a gritar por la casa, ¡sí! ¡Sí! Y le dice a sus hijos, ¿tú puedes creerlo? ¿Tú puedes creerlo? Mateo, el hijo menor, 12 años de edad, a lo cual me identifico perfectamente con la falta de filtro de Mateo, le dice a tu mamá, mami, claro que yo lo puedo creer. Yo he estado orando a Dios 3 días, 4 y 5 veces por semana. Yo lo que estaba esperando que llegara el carro. ¿Cómo es que tú no le has creído a Dios? Nosotros no nos parecemos a Teresa. Nuestra mente ha abrazado una gran cantidad de información, la cual nosotros decimos creer. Pero nuestro corazón alberga una gran cantidad también de duda sobre esa información que hemos recibido. Muchas veces dudamos hasta la efectividad de estas cosas y nos queremos preguntar por qué esto es así. Un artículo que está en Deseando a Dios, John Bloom dice lo siguiente en este artículo. Vemos en el texto que acabamos de leer en las Escrituras 5 palabras que reflejan la difícil, confusa y a la vez común experiencia de todos los creyentes seguidores de Jesús, que ambas, la fe y la duda, siempre están presentes en todo tiempo en nosotros. Marcos 9:24. Creo, ayuda mi incredulidad. En las Escrituras vamos a ver con frecuencia grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios que están en esta contradicción. Por ejemplo, el apóstol Pedro, cuando estaba en la barca, ve a Jesús que se acerca y le dice, Señor, yo quiero caminar sobre las aguas. Jesús le dice, ven.
Pedro comienza a caminar sobre las aguas y quita su vista de Jesús, comienza a ver la marea, comienza a ver las olas y comienza a hundirse. Y Jesús le dice, ¿por qué dudas? El apóstol Tomás, cuando sus discípulos vienen con esta extraordinaria historia, Jesús ha resucitado y se ha aparecido en medio nuestro, la declaración contundente de Tomás fue, no creeré hasta que no ponga mi mano en su costado y con mis dedos toque sus llagas. También vemos en los Salmos, en el Salmo 73 específicamente, cómo el salmista, al ver la prosperidad, la paz, la tranquilidad de los hombres que no aman a Dios y que sus vidas están marcadas por la maldad, a través de la cual ellos utilizan y obtienen estas bendiciones, él lucha en su interior y dice, pero yo te honro, pero yo procuro diligentemente hacer las cosas que a ti te agradan y yo sufro. ¿Cómo es esto? Así que, hermanos, en resumen, pudiéramos concluir que esta tensión, más bien, hermanos, esta tentación a la cual llamamos incredulidad, es palpable, real en todos nosotros. Y no podemos diluir, no podemos ignorar, no podemos, hermanos, menospreciar el peligro que esta tentación conlleva, la cual nos lleva a nuestra idea central de esta mañana. Hermanos, todos batallamos contra la incredulidad. Y todos al mismo tiempo tenemos acceso al poder para vencer en esta batalla de la incredulidad. Jesucristo nuestro Señor. Como veremos en la mañana de hoy nuestro estudio, como buen bautista, todos en 3 puntos. Primero, trataremos de estudiar el contexto. En segundo lugar, veremos y haremos un zoom a la batalla de este padre. Luego veremos la respuesta contundente de Jesús y finalmente veremos algunas conclusiones. Pero antes de entrar, me permiten por favor y le agradecería que me acompañaran en oración. Padre Santo, te doy las gracias, Señor. Te doy las gracias por esta gran oportunidad de estar en este contexto compartiendo tu palabra. Te doy las gracias porque en este tiempo tú me mostraste muchas verdades deliciosas y preciosas que alegraron mi mente y mi corazón, también me humillaron de gran manera. Así, Señor, te ruego que tú seas conmigo en este tiempo y que también seas con mis hermanos. Que mis debilidades, mis pecados, mis faltas no sean un obstáculo para que las almas que tú te has propuesto en la mañana de hoy bendecir no se vayan de aquí sin tu bendición. Te ruego que tú, a pesar de nosotros, tú nos cubras con la gracia de tu Hijo, con la justicia de tu Hijo, de tal manera que como tú prometes en tu palabra, tu Santo Espíritu se pasee hoy en medio nuestro. Trae salvación, trae vida, trae restauración en medio nuestro. Te lo pido en el nombre precioso de mi Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, entonces vamos a nuestro contexto. Por favor, abran conmigo en sus Biblias en Marcos, capítulo 9. Este relato tiene un tratamiento especial por el evangelista Marcos. Marcos es el evangelio más corto, tiene apenas 16 capítulos. Este mismo pasaje se narra también en Lucas y en Mateo, pero ellos le dedican la mitad de la porción que Marcos le dedica en este pasaje. Y muchos han concluido que este pasaje se aborda de esa manera en el Evangelio de Marcos porque es rico para demostrar la idea central del Evangelio de Marcos, que es expresar este reino de Dios que se ha acercado a través del siervo rey de Jesucristo. Este capítulo, básicamente, capítulo 9, tiene 2 momentos generales muy importantes. El primer momento importante en el capítulo 9 se encuentra redactado desde el versículo 2 hasta el versículo 13.
que relata cómo el Señor Jesucristo divide a sus apóstoles en dos grupos. Pedro, Jacobo y Juan se van con el Señor Jesucristo hacia la cima de un monte. Y estos 4 personajes, nuestro Señor Jesucristo más 3 discípulos, suben allí y el Señor Jesucristo es transfigurado delante de ellos. Y del lado derecho aparece Moisés y del lado izquierdo aparece Elías, y una voz desde el cielo se escucha evidentemente para todos: este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia, a él oíd. En ese mismo momento, en el pie de la montaña, se encuentran solos los 9 discípulos en un lío grandísimo. Un padre toma a su hijo enfermo, se lo lleva buscando a Jesús. Jesús no aparece. Él aborda a los discípulos no pueden hacer nada, y entonces allí están la Gestapo hebrea. Allí están los escribas para señalarle a los discípulos: ustedes son unos inútiles, no pueden hacer nada. Ustedes han creído en un hombre que no tiene poder, no pueden hacer nada, mírenlo aquí. Esto les robo o le tomo prestado la ilustración del pastor Sugel Michelén cuando predicó sobre esto, que él decía: esta impresión fue tan importante que el gran artista Rafael pintó una de sus obras más importantes, que se llama La Transfiguración. En la parte superior de la Transfiguración tenemos al Señor Jesucristo siendo exaltado por Dios, con Moisés y Elías a sus lados y los apóstoles postrados, los 3 apóstoles que estaban allá arriba. Y debajo, en el borde inferior del cuadro, allí están los 9 discípulos peleando con los escribas y fariseos, tratando de luchar con este joven endemoniado. Esta imagen, esta situación es contundentemente importante. Jesucristo en ese momento reconocido como Dios Todopoderoso, y al mismo tiempo un grupo de personas señalando: en Él no hay poder, en Él no hay poder. Jesús desciende de la montaña, dice la Biblia aquí en el pasaje de Marcos, al día siguiente. Aparentemente estaban a una altura o a una distancia tal que tomaba un día bajar de la montaña y llegar donde estaban los discípulos. Y los discípulos, al ver a Jesús, dice que se sorprenden. Pero más aún, dice que Jesús vio una gran multitud, versículo 14, vio una gran multitud alrededor de ellos. Si hay algo importante que el Señor Jesucristo señala, que Él vio allí, y los escribas disputaban con ellos. El acercamiento de Jesús hace que estas personas se asombren y salen a su encuentro a saludarle. Algunos comentaristas argumentan que el asombro es porque todavía se podía ver vestigios de la transfiguración de Jesús. Otros dicen es que Jesús llegó en el momento oportuno, cuando la situación estaba caliente. Los escribas acusando a Jesús y señalando a los apóstoles que no podían hacer nada, y entonces viene este gran salvavidas. Bueno, Señor, aquí tenemos un problema, socorro. Así me inclino yo también a pensar. Jesús llegó en el momento oportuno, donde se cuestionaba y se desprestigiaba tanto a Jesús como a los discípulos. Y la respuesta de Jesús, o sus primeras palabras, fue: ¿qué discutí con ellos? Pero en el relato, hermanos, Jesús se dirige hacia los discípulos, pero nadie respondió. Hay un silencio sepulcral, nadie dice nada. Y en el comentario de Marcos, del autor Brown, se nos recuerda que los apóstoles a esta altura estaban a medio entrenar. Una nota muy importante para todos nosotros y que nos da aliento. Hermanos, estamos en el capítulo 9 de 16 capítulos. A estos hombres aún les falta mucho por aprender y también les falta mucho por recibir. Eso es una excelente nota para nosotros. Y yo quisiera hacer un paréntesis en medio nuestro.
Hermanos, quien está aquí, le falta mucho por aprender y le falta mucho por recibir. Así te lo mando para allá. Hermano, a ti te falta también mucho por aprender y mucho por recibir. Usualmente, cuando pasan este tipo de cosas, uno no tiende a ver para el lado. Así que yo quiero hoy hacer un pequeñito ejercicio. Hijos, miren a sus padres. Padres, miren a sus hijos. Esposos, miren a sus esposas. Esposas, miren a sus esposos. Hermanos, mírense unos con otros. Y en su mente díganse, le falta mucho por aprender, le falta mucho por recibir. Ellos también, al igual que yo, son una obra en proceso de parte de Dios. Seamos gentiles, seamos amables, seamos misericordiosos. Así que cierro este paréntesis. Hermanos, si de repente alguien en la multitud dice, en medio de este silencio sepulcral, versículo 17, dice, Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Oiga esto, y siempre que se apodera de él, lo derriba. Y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Este padre, en su primer oportunidad de hablar, derrama su corazón. Este hombre narra la terrible condición en la cual está su hijo, la cual estaba manejando públicamente. Para el padre, él no lo podía esconder. No era una situación que pasaba privadamente en su casa. Era algo que era de conocimiento en el entorno donde él se movía. Y él no pudo ni siquiera esperar el momento para que tal vez lo abordaran. Él disrumpió ese silencio y comenzó a buscar la solución en el Señor. Versículo 19. Respondiéndole Jesús, dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Wow. Ese versículo, hermano, mire, está muy duro. ¿A quién fue que el Señor le dijo eso? Hay una gran disputa. Hay una gran disputa. Algunas argumentan que esta reprensión severa, áspera y pública fue a sus discípulos. Sin embargo, vemos en diferentes ocasiones cuando buscamos en las Escrituras a quien el Señor Jesucristo le habla así, áspero, duramente, y muy escasamente vemos que Él se dirige públicamente a sus discípulos así. Calvino y Crisóstomo, en los comentarios sobre este pasaje, indican que estas palabras estaban dirigidas a dos personalidades o dos grupos específicamente. En primer lugar, a la multitud que estaban allí como en un circo, y en segundo lugar, a los escribas que habían reprendido a los discípulos y estaban desestimando el poder de Jesús y la obra de los discípulos en medio de ellos. Así que es importante notar que nosotros, o en este caso mi parte, yo me voy a inclinar por esta parte de Crisóstomo y Calvino. No creo que el Señor Jesucristo reprendiese públicamente a los discípulos así. Es decir, que la ineficiencia de los discípulos para sacar este espíritu o para hacer lo que tenían que hacer fue simplemente diluida por el Señor Jesucristo. Simplemente Él no hizo nada al respecto y simplemente hizo lo que tenía que hacer. En el versículo 28 y 29 del mismo Mateo 9, los discípulos se acercan a Jesús y dice, y cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Él les dijo, esta clase con nada puede salir, sino con oración. A mí me decían, al buen entendedor, pocas palabras. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos?
Ustedes no están orando. Ustedes no están orando. Hermanos, el Señor Jesucristo está físicamente con ellos, come, duerme, desayuna todos los días con ellos, y los discípulos fueron negligentes en su responsabilidad de orar. Otro versículo que nos podrá ayudar es el pasaje paralelo o gemelo que está en Mateo. Este es aún más ácido y es aún más evidente. Dice el Señor Jesucristo: ¿por qué no pudimos sacarlo? Dice Jesús: por vuestra poca fe. Porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Hermanos, ¿qué es la fe? La fe es creer que lo que Dios ha prometido, Él hará. Los apóstoles en Marcos 5 habían recibido el poder de Dios para hacer maravillas, pero ellos habían desconectado, o se habían desconectado de la fuente que es Jesús, y pensaron que ellos por sí mismos tenían el poder para hacer las cosas, y se olvidaron de orar, se olvidaron de que el poder no estaba en ellos, sino que estaba en Jesús. El Señor les está diciendo: tú sí podías, pero tú descuidaste tu vida de oración. Tú sí podías, pero realmente viste la fuente donde no era. Tú no me creíste. Así que antes de nosotros pasar a nuestro siguiente punto, consideremos un pequeño detalle. Nosotros que hoy estamos aquí, ¿cómo está nuestro uso de las herramientas, de los medios de gracia que Dios ha puesto a nuestra disposición? ¿Cómo te ejercitas tú para la piedad? ¿Te ejercitas para la piedad? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo estás leyendo las Escrituras? ¿Cómo estás trabajando para crecer en el hombre interior según Dios? Así que, hermanos y amigos, en esencia este es nuestro contexto. Vamos ahora a ver y nos vamos a adentrar y vamos a hacer un zoom a la batalla que está teniendo este padre, a lo cual obviamente he puesto como título la batalla del Padre. Quisiera iniciar con el versículo 21. Lean conmigo, por favor. Dice el versículo 21: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le preguntó Jesús al Padre. Qué hermoso versículo. Qué hermoso versículo. Hace unos momentos atrás, Jesús en el tope del monte era reconocido por parte de Dios diciendo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y aquí Jesús está haciendo preguntas. Es importante esto porque el Alfa y el Omega, el autor de todas las cosas, el que es digno de abrir el libro, toma esta situación para acercarse al Padre y le hace preguntas. ¿Qué podemos aprender de esto? Qué preciosa verdad. Hermanos, en esta salvación tan grande de Jesús, usted y yo no somos un folder, no somos un archivo, no somos un número entre la multitud de almas que Jesús va a salvar. Usted tiene rostro, nombre y contexto en Jesucristo. Jesucristo se interesa por usted de manera personal, así que Él va donde este hombre y le dice: cuéntame tu historia. Estoy aquí para escucharte activamente. Tú me interesas. Y este hombre abre su corazón y le dice: desde la niñez. Desde la niñez. Hermanos, todos nosotros, indistintamente, seamos muy jóvenes para tener hijos, o seamos muy mayores que ya tenemos nietos y bisnietos, todos nosotros, de una manera u otra, sabemos lo que es la angustia de tener un familiar enfermo. Y voy a utilizar intencionalmente la palabra enfermo. Desde la niñez. ¿Ustedes se imaginan lo que este hombre está tratando de comunicar? Dice él, desde la niñez. Habían pasado años luchando con una terrible aflicción de tener
un hijo enfermo, haciendo todo lo posible para sanarlo, pero no habían tenido éxito. El chico, dice el padre en diferentes momentos en el relato, que era sordo. Después, más adelante, dice Jesús que era mudo. Además, sufre de ataques parecidos a la epilepsia. Se retuerce en el suelo, sale espuma por la boca. Y le agrega en el versículo 17 y 18 que muchas veces, de una manera implanificada, de una manera sorprendente, este niño ¿cómo se dice esto? Emprende la huida y se lanza sobre el fuego, y otras veces se lanza sobre ríos o pozas o lo que sea que había allí, y había que constantemente irlo a rescatar. Tenía una enfermedad, tenía limitaciones, debían estar constantemente atentos a él. Ustedes se imaginan una noche en esa casa, se mueve algo. Bueno, aquí no suena, el púlpito no suena. Se mueve algo en la casa. El padre salta de su cama porque cree que el niño salió corriendo. Ahí no se dormía en esa casa. Ahí no se dormía en esa casa. Ustedes se pueden imaginar lo que estaba pasando. Pero déjenme ponerle la nota que el autor de este pasaje dice: el niño no estaba enfermo. El niño no estaba enfermo. Pero hermano, usted acaba de decir como 5 veces que él estaba enfermo. Yo le dije, estoy utilizando esta palabra de manera intencional. Miren lo que dice el padre, versículo 17. Te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Este es un versículo muy difícil. Hermanos, hermanas, los demonios existen. Así es. Y actúan en nuestro plano. Pero muchos de nosotros, porque lo dice la Biblia, no lo creemos. Oiga eso. Porque la Biblia dice que los demonios existen. Muchos de nosotros, tal vez aquí en este lugar, no lo creemos. Pero prendemos Netflix, vamos a Discovery Channel, y entonces La Casa de los Fantasmas, Los Lugares Más Tenebrosos de la Tierra, Pesadilla Paranormal o Actividad Paranormal son una de las series más vistas en Netflix. Tienen tanto espacio que hasta están en el Discovery Channel con un gran rating. Es decir, que nosotros estamos dispuestos muchas veces a decirle a la Biblia: no, esta verdad yo no la creo, de parte tuya, pero de parte de los que no tienen fe sí la creemos. Hermanos, los demonios existen. Y el padre estaba consciente de que no era una enfermedad. Él es el que dice: es un espíritu que lo atormenta. El padre sabía que estaba poseído por un espíritu y que él estaba luchando no contra una enfermedad que los médicos con medicina y tratamiento podían sanar. Él sabía que necesitaba un poder que superaba la naturaleza de lo humano, que solo un gran poder espiritual podía sacarlo de esta situación. Hermanos, nosotros hemos aprendido versículos que están en tu mente. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra. ¿Cómo tú luchas contra eso? Si la Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿cómo tú no oras? Si nuestra lucha es contra sangre y carne, no hay problema. Yo me ejercito, me pongo una verja eléctrica en mi casa, alarmas, pero dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades espirituales. ¿Cuáles armas tú procuras para ti? ¿Cuáles armas tú procuras para proteger tu familia? La Biblia es muy clara de cuáles son estas herramientas. Versículos que leí están en Efesios 6, 12. Así que imagínense usted la vida de esta familia. Número 1, yo entiendo que están trasnochados. La esposa y el esposo no pegan un ojo. Yo entiendo y me imagino que tienen situaciones financieras fuertes, como un hombre o una mujer. Pueden concentrarse en su trabajo, con una situación que están esperando el corredero de su hijo en una situación como esta. Y encima de esto, reitero, trasnochados. Situaciones en la pareja. Imagínense ustedes.
Situaciones en la pareja. Están cansados, tienen dolor, la situación económica y un problema tan grave, el hijo, y no tiene solución. Es un espíritu, no hay medicina, no tiene solución. Muy probablemente, entiendo yo, marcado socialmente. Hay varios versículos en las Escrituras, como los leprosos o otros pecados, otras dolencias que la sociedad hebrea lo tilda como un castigo que viene de parte de Dios. El ciego, por ejemplo, literalmente en Juan, dicen la sociedad los discípulos preguntándole a Jesús, ¿quién pecó, el padre o este? A un hombre que era ciego de nacimiento. Entonces estos hombres, esta familia estaba marcada socialmente, y esto es algo que saco yo del pasaje, por esta situación. Era evidente para todos. Así que tenemos este padre que está en la situación anterior, escucha de Jesús, sale a su encuentro. Él sale a su encuentro. Cuando la multitud, el pueblo se da cuenta que este hombre lleva a su hijo a su encuentro, le cae atrás y van con este hombre y su hijo al encuentro de Jesús, pero no le encuentran. Hermanos, y él anda buscando una solución para su hijo y él le pide a los discípulos ayuda. Pero los discípulos, en grande y mayúscula, subrayado, también fallan. Hermanos, si esta nota la hago desde un punto de vista de debilidad de mi parte, de tener empatía con este padre. Hermanos, este hombre tiene mucho tiempo luchando y no tiene solución. Cuando llega Jesús, no podemos esperar desde la perspectiva humana que sus expectativas sean grandísimas. Este hombre está derrotado. Este hombre debe de estar triste en gran manera. Indistintamente, su tristeza, su debilidad, su limitación no le podían permitir apreciar delante de quién él estaba. Sin embargo, Dios le concedió la suficiente fe para seguir luchando a favor de su hijo y acceder a Jesús, por lo cual él lo aborda, lo cual nos trae a que él revele el problema de su corazón. Dice el versículo 22 en la parte B: pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Algo importante en este pasaje, él se agregó a la necesidad de ayuda. Él dice, ya no estoy solamente pidiendo para mi hijo, él dice, ayúdanos. Tal vez, hermanas, hermanos que estamos aquí hoy, usted está así en este lugar. Una providencia, una aflicción que lo ha estado penalizando, que ha drenado de tu vida la paz, que ha drenado de tu vida el gozo e inclusive hasta la fe. Y tus oraciones no son más que suspiros. Cansado o cansada de esta lucha, das un paso y pones un pie delante del otro para ir donde Jesús. Y solamente te sale decir, si tú puedes. Si tú puedes. Lo cual nos lleva a nuestro tercer punto. La respuesta contundente de Jesús. Jesús no desperdicia la oportunidad. Él lo confronta, poniendo la solución y el poder en el Padre. Él dice, la capacidad de sanar a tu hijo es que tú creas. Dice Jesús, ¿cómo así si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Señor, pero ¿por qué tú te estás manejando así con este hombre? Este hombre está roto, está quebrado. Su hijo visiblemente está en agonía, llena de llagas, golpes.
sufriendo. Ellos dos estaban hablando en ese momento y dice que el espíritu lo atormentaba y estaba dando brincos, saltos, retorciéndose y botando espuma por la boca mientras ellos dos están hablando. Y Jesús pone esta presión sobre el papá. Hermanos, aquí vemos cómo este hombre rompe el corazón de todo papá. Él dice, como si dijera, el Señor Jesucristo, dice, no te desesperes, cálmate. Yo estoy trabajando con el papá también. Cálmate, escucha, observa. Y asombrosamente, hermanos, la reacción del Padre para todos nosotros es registrada como uno de los pasajes más honestos de toda persona de la cual se haya escrito en las Escrituras. Y al instante, dice el versículo 24, y al instante el padre del muchacho, oiga la nota, gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Yo me lo imagino así. Si este padre es como yo, él diría algo así en su mente. ¿Esto es lo que hay que hacer? No, pero ¿qué te pasa? Vamos arriba. ¿Qué me importa que estén los escribas? ¿Qué me importa que estén los fariseos? ¿Qué me importa que esté la sociedad? Grito con fuerza para que todo el mundo me oiga. Yo creo. Pero en su corazón, él no le puede ocultar su realidad a Jesús. Él no le puede decir, y él cayó en cuenta de eso, que él dijo, yo creo. No, yo no creo. Pero yo creo que tú sí me puedes ayudar a que yo crea. Esa fue su reacción. Él puso los ojos en quien inicialmente le había dado esa semillita de mostaza para que trajese a su hijo a este lugar en el medio de la nada, para que buscase en él la solución para un problema que no iba a encontrar debajo del sol. Por los medios ordinarios, él lo llevó delante de Jesús. Y aquí podemos pensar o imaginarnos, sin temor, sin miedo de ser apócrifos, una gran sonrisa en Jesús. ¿Viste? Solamente había que tener un poco de paciencia con el papá. Mi trabajo con él casi está listo. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor. Hermanos, Jesús arrancó la obra de fe en el papá. Y ahora, como dice Hebreos 2, Él va a ser el consumador de esa obra de fe en el papá. Entonces, dice el versículo 25, a pesar de este gran silencio, Jesucristo aparece en un personaje que no había aparecido al borde de la montaña. ¿Cómo así, Daniel? ¿Jesús estaba ahí? Sí. Pero ese Jesús que estaba en la cima de la montaña no había sido manifiesto. Jesús pudo al instante, sin siquiera pasar por todo este drama, hacer lo que tenía que hacer. Pero Él no lo logró así. Él puso un velo para que no pudiesen ver en ese momento quién era el que estaba ahí. Entonces Jesús, cuando llegó el momento, es como una obra de teatro. Y cayó el telón. Y subió el telón y aparece el todopoderoso Dios, que deja de ver al Padre y ve al muchacho endemoniado y le dice de la siguiente manera: yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió. Y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y lo puso en pie. Hermanas, hermanos, no existe ningún poder debajo del sol que cuando Jesús abra su boca y diga yo te ordeno, no ceda. No hay ningún poder, no hay ningún poder. Gloria a Dios por su nombre, por su gloria, por su poder, por su gracia. Hermanos, así este espíritu, en su último esfuerzo de tratar de hacerle daño a este muchacho, lo sacude con violencia, lo sacude con poder. Y el demonio, volviendo otra vez a no tratar de ser apócrifo, porque no lo dice el texto, él quiere matar a ese muchacho. Pareciera ser que él quiere hacerle el último daño posible a ese muchacho. A tal punto que cuando sale, la multitud lo ve al niño en una postura que dice: definitivamente está muerto, ha muerto.
Pero la multitud y el demonio se le olvidó quién era que estaba ahí. El que estaba ahí es el autor de la vida. El que estaba ahí es el origen de todas las cosas. Y dice nuestro pasaje que tomándolo de la mano lo enderezó. Y hay un pasaje paralelo en Lucas 9:42 que todavía le da unos colores hermosísimos a nuestro pasaje. Dice Lucas 9:42: tomando Jesús al muchacho, lo sanó y se lo entregó al Padre. No fue que Jesús lo sanó y se fue, vámonos que ya hicimos el trabajo. No, él se acordaba que no es un expediente, no es un folder, no es un número, ese hombre, ese papá con el cual él estaba trabajando. Él tomó a ese muchacho de la mano y le dijo: tu hijo, del cual tú no tenías ninguna esperanza, tu hijo, el cual tú no sabías qué iba a pasar cuando tú te mueras, tu hijo, el cual no sabía si tú se iba a casar, si iba a tener hijos, que no tenía futuro, tu hijo es entregado, aquí está. Jesús vela, hermana, hermano, por cada detalle nuestro. Jesús está atento a cada detalle y no nos deja en nuestros propios pensamientos. Jesús va a nuestro rescate, Jesús va a nuestro encuentro.